Hay un momento en la vida en que el dolor deja de ser un simple síntoma físico. No es solo la rodilla que duele al levantarte, ni ese malestar en la espalda que te impide dormir. Es algo más hondo, más silencioso. Algo que se instala poco a poco y empieza a hablar, aunque tú no hayas querido escuchar. Quizá te ha pasado. Te haces chequeos médicos, tomas los medicamentos, sigues las indicaciones y aún así el dolor persiste. Entonces te preguntas, ¿por qué me duele esto si ya hice todo lo que debía hacer? Y lo que pocos se atreven a decirte es que a veces el cuerpo duele porque el alma lleva años intentando hablar. San Juan Pablo II, en su profunda reflexión sobre el cuerpo humano, decía que el cuerpo no es un objeto, sino un sacramento viviente del alma. Es decir, el cuerpo tiene la capacidad de expresar lo invisible. No es un enemigo cuando enferma. No es una trampa que nos encierra. Es el espejo donde el alma se refleja y muchas veces se desborda. Desde esa mirada espiritual, el dolor físico no es solamente un mal que hay que eliminar, sino un mensaje que conviene comprender. Y aquí empieza el verdadero camino. ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? En la cultura mexicana, muchas personas crecen con la idea de aguantar, de no quejarse. No llores, échale ganas, ya se te pasará. Pero eso ha creado generaciones que aprendieron a tragar el dolor emocional, a silenciar traumas, a normalizar la ausencia de afecto, la violencia o el abandono. Todo eso, con el tiempo, encuentra su camino hacia el cuerpo. La espalda tensa por haber cargado con más de lo que te correspondía. El estómago inflamado por no haber podido digerir tantas humillaciones. Las migrañas crónicas por haber tenido que pensar y resolverlo todo tú solo. El cuerpo no miente. Y aunque puede guardar silencio durante un tiempo, eventualmente habla. Y cuando lo hace a gritos. Para San Juan Pablo II, el sufrimiento tiene un valor redentor. No significa que tengamos que buscar el dolor ni resignarnos a él, sino que podemos transformarlo si lo vivimos con sentido. El dolor, vivido desde la fe, nos une al misterio del amor de Cristo crucificado, quien no evitó el sufrimiento, sino que lo abrazó para darle un propósito. Desde esa perspectiva, cada dolor puede ser una oportunidad para sanar el alma, para reconciliarnos con nuestra historia, para mirar hacia adentro con honestidad. Pero hay una condición. Debemos atrevernos a escuchar, no con miedo, no con desesperación, sino con humildad. Preguntarnos, ¿qué emoción nunca pude expresar? ¿Qué verdad estoy evitando? ¿Qué parte de mí está pidiendo reconciliación? Este no es un camino fácil. Requiere coraje, especialmente para quienes han vivido décadas priorizando a otros, sosteniendo familias, posponiendo sus propios deseos, negando sus necesidades por amor, por miedo o por costumbre. Pero es justo en esta etapa de la vida, cuando el cuerpo ya no tiene la energía de antes, pero el alma anhela comprensión, que escuchar los mensajes del cuerpo puede convertirse en un acto de liberación. Porque sí, sanar duele. Pero más duele vivir desconectado de uno mismo. Más duele ignorar el alma que habita en cada célula, en cada órgano, en cada herida física que encierra una verdad emocional. Tal vez tu cuerpo no necesita solo otro tratamiento. Tal vez necesita que por fin le digas, te escucho, estoy aquí, vamos a sanar juntos. Hay dolores que vienen de un golpe, otros de una caída. Pero hay unos más complejos, más sutiles, que no tienen una causa clara. Aparecen y se quedan. No responden al medicamento, ni a la lógica. Y muchas veces detrás de ellos hay algo que jamás se dijo, jamás se procesó, jamás se sanó. En la visión de San Juan Pablo II, el cuerpo no es solo un recipiente biológico, es un lenguaje. Y como cualquier lenguaje, puede estar lleno de significados ocultos, de mensajes profundos que esperan ser decodificados. A través de sus dolores, el cuerpo a veces dice, aquí en este punto exacto vive una parte de tu historia que todavía pesa, que aún no ha encontrado paz. Muchas personas adultas en México
Crecieron en entornos donde no se hablaba de emociones, la generación del silencio emocional. Las heridas quedaban debajo del tapete, los duelos se superaban echándole ganas, y las decepciones se tragaban con resignación. Pero la biografía emocional no desaparece. Se guarda en el cuerpo y con los años se manifiesta. ¿Te duele la garganta con frecuencia? Tal vez llevas años sin poder decir lo que realmente piensas. ¿Tienes presión en el pecho? Quizá hay una tristeza acumulada, una pérdida que no tuviste espacio para llorar. ¿Sientes pesadez en las piernas? Puede que estés cansado de un camino que no elegiste o de un ritmo de vida que ya no se alinea con tu interior. Y es que el cuerpo no está separado del alma. San Juan Pablo II nos recuerda en su Teología del Cuerpo que somos unidad. Cuerpo, mente y espíritu forman una sola realidad indivisible. Cuando negamos una parte de nosotros, toda la persona sufre. En muchas ocasiones, el dolor físico es la forma en que el alma suplica atención, no desde la desesperación, sino desde el amor. Porque el cuerpo te pertenece, pero también es tu casa, tu compañero de viaje, tu aliado silencioso. Ha estado contigo en todas tus decisiones, en cada etapa, en cada renuncia y cada triunfo. Y cuando duele, lo que realmente puede estar diciendo es: reconóceme. Escucha esta parte de tu historia que aún está viva aquí. Volver a mirar atrás no es debilidad, es valentía. Aceptar que hay partes de nuestra biografía que todavía nos afectan no es caer en el victimismo, es el primer paso hacia la libertad interior. Porque no se trata de revivir el pasado, sino de integrarlo. Y eso empieza cuando dejamos de negar el dolor físico como algo aislado y lo reconocemos como un reflejo de algo más profundo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido dolor justo cuando atraviesas una crisis emocional? ¿O cómo, después de una conversación dolorosa, tu cuerpo se tensa o se agota? No es casualidad, es comunicación interna. Es una invitación a reconciliarte contigo mismo. En México hay un gran valor en la familia, en el cuidado de los demás, en la entrega. Pero a veces esa entrega ha sido tan intensa que muchos adultos mayores olvidaron su propio cuidado. Callaron sus emociones para proteger a los hijos. Negaron su tristeza para no preocupar a nadie. Y ahora, ya en otra etapa de la vida, el cuerpo comienza a hablar todo eso que se contuvo durante décadas. Sanar no significa borrar el pasado. Significa mirarlo con nuevos ojos, con compasión, con conciencia. Entender que no todo fue justo, que no todo se resolvió como hubiéramos querido, pero que aún así tenemos derecho a cerrar ciclos, a aliviar la carga, a vivir sin dolor innecesario. Y eso comienza reconociendo que tu cuerpo no está roto. Está vivo, y como todo ser vivo está en proceso. No es tu enemigo, no te traiciona. Solo te recuerda que hay una parte de ti que quiere ser escuchada, abrazada, comprendida. Pocas veces hablamos de fe y cuerpo en la misma oración, como si la espiritualidad estuviera en el cielo y el cuerpo, aquí abajo, sometido a sus propias leyes, desconectado de lo divino. Pero esa separación no es real, y San Juan Pablo II lo dejó claro. El cuerpo también participa del misterio de Dios. También ora, también busca, también se ofrece. En su magisterio, especialmente en la teología del cuerpo, Juan Pablo II insistía en que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No como una metáfora poética, sino como una realidad concreta. Tu cuerpo, con su historia, sus marcas, sus enfermedades, sus dolores, es parte del camino espiritual. No es un obstáculo, es un medio. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto incluir el cuerpo en nuestra vida espiritual? Tal vez porque hemos aprendido a mirar el cuerpo solo desde su funcionalidad. Sirve si produce, si se ve bien, si no estorba. Pero cuando se enferma, cuando envejece, cuando duele, lo rechazamos, como si ya no fuera útil, como si ya no tuviera valor. Pero es justo en ese momento, cuando ya no responde como antes, cuando exige descanso, cuando duele,
que el cuerpo comienza a enseñarnos otras formas de vivir la fe, más lentas, más humildes, más verdaderas. Por ejemplo, piensa en la paciencia. ¿Cuántas veces tuviste que cultivarla cuando el dolor no cedía? ¿Cuántas oraciones profundas han nacido desde el cansancio físico? ¿Cuántas veces tuviste que confiar en Dios, no desde la fuerza, sino desde tu más pura vulnerabilidad? Hay una espiritualidad que solo nace en el cuerpo herido. Una fe que no necesita gritos ni grandes demostraciones, sino una entrega silenciosa, diaria, encarnada. San Juan Pablo II sabía de esto. En los últimos años de su vida, con el cuerpo debilitado por el Parkinson, ya no podía moverse ni hablar con claridad. Y, sin embargo, su presencia seguía transmitiendo fe. ¿Por qué? Porque su cuerpo sufriente seguía haciendo oración, seguía ofreciendo, seguía amando. Tu cuerpo también puede ser ese canal. No necesitas estar bien para estar cerca de Dios. A veces, el dolor abre una grieta por donde entra la luz, una fractura que permite el encuentro con lo más íntimo, con lo más eterno. En la tradición mexicana hay un profundo sentido religioso, especialmente en torno al dolor, desde la figura de la Virgen de Guadalupe hasta los rezos por los enfermos. El sufrimiento ha sido acompañado por símbolos de esperanza. Pero a veces, esa esperanza se ha vivido como resignación, como si el dolor fuera simplemente algo que nos toca aguantar. San Juan Pablo II propone algo distinto. No resignación, sino redención. No aguante, sino sentido. Cuando vives el dolor desde una espiritualidad encarnada, comienzas a hacer del cuerpo un lugar sagrado. No para idolatrarlo, sino para reconocer que ahí también se da la relación con Dios. Cada respiración puede ser una plegaria, cada paso lento, una ofrenda, cada descanso, una aceptación humilde de tus límites, y cada cicatriz, una señal de que has vivido, has amado, has entregado. El cuerpo reza cuando se detiene, cuando descansa, cuando se cuida. Reza cuando aceptas tus límites sin vergüenza. Cuando no ocultas tu dolor para dar buena cara, sino que permites que otros te acompañen. Cuando dices, me duele, y al mismo tiempo, confío. Quizás esta etapa de tu vida no se trate de hacer más, ni de correr, ni de aparentar fortaleza. Tal vez se trate de reconocer que tu cuerpo ya ha dado mucho y que ahora te toca escucharlo, abrazarlo y dejar que te hable de Dios de otra manera. Porque hay oraciones que no se dicen con palabras, se viven con la piel, con las manos cansadas, con los huesos que crujen, con los ojos que lloran. Y todas ellas, si son ofrecidas con amor, tienen un valor eterno. Cuando la enfermedad llega, rara vez lo hace con aviso. Interrumpe la rutina, cambia tus planes y te obliga a detenerte. En México, donde el valor del trabajo, del servicio a los demás y del no te rindas es parte de la identidad cultural, enfermarse puede sentirse como un fracaso, como si tu cuerpo hubiera traicionado esa imagen de fortaleza que tantos han sostenido durante años. Pero ¿y si no fuera una traición? ¿Y si la enfermedad no viniera a destruir, sino a reordenar? ¿A mostrarte otro camino, otro ritmo, otra manera de existir? San Juan Pablo II nos invita a ver el sufrimiento como una llamada a redescubrir el propósito más profundo de la vida humana. En su carta apostólica, Salvifici Doloris, él dice que el sufrimiento parece estar presente para provocar amor. Es una afirmación fuerte y, sin embargo, profundamente liberadora. Porque nos recuerda que, incluso en la pérdida de la salud, podemos descubrir un sentido más alto, más eterno, más amoroso. Piensa en cuántas veces la enfermedad te ha hecho replantearte tus prioridades. Lo que antes parecía urgente, cumplir, aparentar, complacer, de pronto se vuelve pequeño. Y lo que habías olvidado, el descanso, el silencio, el afecto, se vuelve vital. No porque te hayas rendido, sino porque has despertado. Muchos hombres y mujeres mayores en México crecieron con el mandato de ser útiles.
ser fuertes, productivos, aguantar por los hijos, ser la base de todo. Pero nadie les enseñó que también tienen derecho a ser cuidados, a detenerse, a dejarse ayudar sin vergüenza. Y es ahí donde el dolor físico puede volverse maestro. Enseña a recibir, a ceder el control, a aceptar los propios límites como parte de la condición humana. La enfermedad te obliga a mirar hacia adentro, a ver las partes que dejaste para después. Y aunque al principio eso puede ser doloroso, también es una oportunidad. Porque en medio de esa debilidad aparece algo que no sabías que estaba ahí, tu capacidad de amar más allá de lo que puedes hacer. Ya no se trata de demostrar nada. Tu valor no depende de lo que logras, sino de lo que eres. Y cuando el cuerpo ya no te permite seguir con el mismo ritmo de antes, entonces tu presencia, tu mirada, tu historia y tu fe pueden volverse tus mayores dones. San Juan Pablo II vivió eso en carne propia. Durante su enfermedad, ya no podía hablar con firmeza ni moverse con soltura. Pero en ese silencio y en esa fragilidad, transmitía una paz y una profundidad que tocaban corazones. Porque su dolor no lo definía, lo transfiguraba. Quizá el dolor que vives hoy no vino a castigarte, vino a devolverte a ti mismo, a invitarte a volver al origen, a que recuerdes que tu existencia tiene valor, incluso cuando estás postrado, incluso cuando no puedes hacer como antes. En muchos hogares mexicanos, los adultos mayores enfermos suelen sentirse una carga. Pero esa idea no viene de Dios, no es parte del plan divino. En la lógica del amor, la que propone Juan Pablo II, ninguna vida pierde su valor por el dolor que atraviesa. Al contrario, se purifica, se hace más luminosa, más transparente. ¿Y si aceptaras que esta etapa es sagrada? ¿Y si reconocieras que el dolor, aunque no lo entiendas del todo, está moldeando en ti una nueva sabiduría? Tal vez ya no eres el de antes, pero ahora eres alguien que sabe más del alma, alguien que ha aprendido a vivir desde el corazón y no desde la prisa. El dolor no borra tu propósito, lo redefine, y si lo dejas puede convertirse en un canal de gracia, de reconciliación contigo mismo y con los que amas, porque incluso en la enfermedad, incluso en el cansancio, sigue habiendo camino y sigue habiendo amor. A veces el cuerpo no solo duele por enfermedad, desgaste o edad. Duele porque ha cargado emociones que no le pertenecían, porque ha sostenido culpas ajenas, porque ha vivido historias sin poder defenderse. Y con el tiempo, ese peso emocional se convierte en rigidez, en inflamación, en agotamiento crónico. El cuerpo pide perdón, pero no a ti. Pide que tú le pidas perdón a él. Perdón por las veces que no lo escuchaste. Por las veces que le exigiste más de lo que podía dar. Por las noches sin descanso, por las palabras tragadas, por los abrazos negados. Perdón por haberlo tratado como una máquina, cuando en realidad era un templo sagrado, como enseñaba San Juan Pablo II. En México, muchas personas adultas han vivido toda una vida cuidando a los demás, hijos, padres, parejas. Y muchas veces ese cuidado ha sido heroico, pero también ha sido una forma de olvido de sí mismos. El cuerpo se convirtió en un medio para trabajar, para servir, para producir. Nunca se le vio como alguien que también merece cuidado, descanso, amor. Y ahora, al llegar los dolores, las molestias persistentes, las limitaciones físicas, llega también una especie de reclamo silencioso. No desde la rabia, sino desde la verdad. El cuerpo dice, te sostuve toda la vida. ¿Ahora me puedes sostener tú a mí? San Juan Pablo II hablaba del cuerpo como un don, no como un instrumento. Algo que nos ha sido dado para vivir la experiencia humana, para amar, para entregarnos. Sí, pero también para ser amados, para recibir. Y eso requiere un cambio profundo en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Es necesario reconciliarnos con nuestro cuerpo, mirarlo con compasión, como mirarías a un amigo cansado, a un hijo herido, a alguien que ha hecho todo lo que ha podido y solo necesita que lo abracen.
Reconciliarte con tu cuerpo es también reconciliarte con tu historia emocional. Porque lo que no se perdonó en el alma, el cuerpo lo sigue viviendo. Quizá hay una tristeza antigua que nunca pudiste nombrar, una pérdida que minimizaste, un enojo que reprimiste por años para no generar conflictos. Todo eso se acumula, no desaparece por voluntad, se guarda, se esconde en el cuello tenso, en los hombros caídos, en el colon irritable, en el insomnio recurrente. Pero cuando comienzas a pedir perdón a tu cuerpo, no como un acto simbólico, sino como una intención real, algo se ablanda, algo empieza a cambiar. Porque por primera vez te pones de su lado, y ese perdón no se dice una sola vez. Es una actitud nueva, una forma distinta de vivir, decirle al cuerpo cada día: gracias por sostenerme, por resistir, por no rendirte aunque yo lo haya hecho. Y también, lo siento por las veces que no te escuché. Prometo hacerlo mejor, aunque sea tarde. En la tradición espiritual que Juan Pablo II cultivó, el perdón es una fuerza sanadora, no solo entre personas, sino también dentro de nosotros mismos, porque sin perdón interior no hay paz. Y el cuerpo, como parte viva de lo que somos, solo puede comenzar a sanar cuando se siente seguro, reconocido, amado. Quizás esa enfermedad que hoy padeces no se pueda curar del todo, pero sí puede transformarse. El dolor puede dejar de ser castigo y convertirse en compañía. En una voz suave que te recuerda que sigues aquí, que aún tienes algo por decir, algo por sentir, algo por entregar. Y si empiezas a tratar a tu cuerpo como un ser amado, él también empezará a responder. Tal vez no con la salud perfecta, pero sí con una presencia nueva, con una sensación de alivio emocional, con una paz corporal que viene de saberse comprendido. Tu cuerpo ha sido escenario de toda tu vida. Merece tu perdón, merece tu abrazo, merece que, al menos ahora, le digas con sinceridad: gracias por tanto, y perdón por no haberlo visto antes. Una de las lecciones más duras que enseña el cuerpo cuando duele es que no podemos controlarlo todo. Puedes hacer lo correcto, seguir las indicaciones médicas, alimentarte bien, y aún así, el dolor aparece. Y para muchas personas, especialmente aquellas que han sostenido familias, trabajos y responsabilidades durante décadas, esa pérdida de control puede sentirse como una amenaza directa a su identidad. Pero San Juan Pablo II nos ofrece otra perspectiva. Cuando perdemos el control, ganamos profundidad. Porque en ese espacio donde ya no puedes más, es donde comienzas a confiar. Y confiar en su sentido más espiritual es rendirse sin rendirse. Es decir, yo ya no tengo el control, pero no estoy perdido. Hay algo más grande que me sostiene. En su vida, Juan Pablo II también tuvo que aprender esto. Durante su juventud, perdió a sus padres, vivió bajo la ocupación nazi y enfrentó enfermedades que le fueron debilitando el cuerpo, pero nunca se quebró. Porque comprendió que el verdadero poder no está en controlar lo externo, sino en entregarse desde dentro. Muchos adultos en México han crecido con la idea de que mostrar debilidad es peligroso, que perder el control es sinónimo de fracaso, que hay que aguantar, resistir, echarle ganas. Pero hay un momento en que ese aguante se convierte en rigidez, y esa rigidez se transforma en enfermedad. Porque lo que no se suelta se acumula, y lo que se acumula pesa, demasiado. Quizá has sentido que tu dolor es una señal de que estás fallando. Pero, ¿y si fuera una invitación? ¿Y si tu cuerpo, al doler, no te está diciendo haz más, sino todo lo contrario? Haz menos, suelta, confía. Soltar el control no es abandonarse, es dejar de luchar contra lo inevitable. Es decirle a la vida: ya entendí que no todo depende de mí, y que mi valor no está en lo que puedo controlar, sino en lo que puedo aceptar con amor. Esa aceptación madura no es resignación, es sabiduría, es espiritualidad vivida. El cuerpo enseña esto de forma radical. Cuando estás sano, crees que todo depende de ti, pero cuando llega la enfermedad,
te enfrentas con tu propia fragilidad. Y lejos de ser algo malo, puede ser el inicio de una conexión más profunda con lo divino. San Juan Pablo II hablaba de la pasividad activa, un concepto hermoso y desafiante. Significa que incluso cuando no puedes hacer nada exteriormente, tu interior sigue vivo, sigue ofreciendo, sigue confiando. El alma actúa, incluso cuando el cuerpo descansa o se rompe. Soltar el control también implica permitir que otros entren. En México, muchas personas mayores prefieren no pedir ayuda, por orgullo, por miedo a ser una carga. Pero eso a veces impide que se viva lo más valioso del amor humano, la interdependencia, el dejarse cuidar, el abrir el corazón, el permitir que otros te amen sin que tengas que merecerlo. Y el cuerpo, cuando se debilita, abre esa puerta. Ya no puedes solo, y eso, aunque duela, también une. Une familias, reconcilia relaciones, saca a la luz sentimientos dormidos, confía, no estás solo. Aunque no controles tu cuerpo como antes, aún puedes vivir con sentido. Puedes inspirar, puedes enseñar, puedes ofrecer tu dolor como lo hizo Juan Pablo II, como una plegaria viva. Al final, soltar el control no significa desaparecer. Significa volver al centro, al lugar donde lo más importante no es lo que haces, sino quién eres. Y tú, incluso con dolor, incluso con limitaciones, sigues siendo valioso, necesario, amado. Tal vez tu cuerpo hoy no responde como quisieras, pero sigue siendo el puente entre tú y lo eterno. Y cuando dejas de luchar contra él, cuando lo escuchas y lo abrazas, comienzas a caminar no desde la fuerza, sino desde la fe. No todo dolor grita. Algunos apenas susurran. Otros se manifiestan en silencios largos, en insomnios suaves, en una sensación difusa de incomodidad que va y viene. Y sin embargo, esos son a veces los mensajes más profundos del cuerpo. Porque cuando el dolor no se puede nombrar fácilmente, cuando no es agudo pero tampoco se va, entonces viene de muy adentro. En la espiritualidad de San Juan Pablo II, el cuerpo no solo tiene voz, tiene memoria. Recuerda más de lo que creemos. Recuerda incluso lo que tú decidiste olvidar. Y cuando guarda demasiado, comienza a hablar desde el silencio. Un silencio que incomoda, que pesa, que a veces se siente como una tristeza sin motivo. Quizás lo has vivido, esos días en que todo parece normal, pero por dentro hay un cansancio que no se va, un desgano inexplicable. No es depresión, no es pereza, es el cuerpo diciendo: hay algo que aún no has atendido. Muchos adultos en México han aprendido a convivir con este tipo de dolor. El cuerpo no duele de forma incapacitante, pero sí se queja todos los días. Es el cuello que siempre está tenso, el estómago que nunca se siente del todo bien, las articulaciones que no responden con ligereza. Y detrás de eso, a menudo hay emociones que no encontraron espacio para salir. Heridas que no fueron escuchadas a tiempo. Escuchar ese silencio es un arte y requiere presencia. No se trata de obsesionarse con cada síntoma, sino de aprender a estar contigo mismo con honestidad. Preguntarte: ¿qué estoy evitando sentir? ¿Qué no quiero nombrar? ¿Qué me molesta, pero no me permito expresar? Juan Pablo II nos recordaba que el cuerpo tiene una dimensión profética. Anuncia algo que está por venir o revela algo que fue enterrado. El cuerpo no miente, y si no grita, susurra. Si no susurra, pesa. Si no pesa, se agota. Y todo eso puede ser escuchado si te das el permiso de hacerlo. Pero, ¿por qué evitamos tanto ese silencio? Tal vez porque nos confronta. Nos muestra que hay partes de nosotros que aún están rotas, que aún esperan ser amadas. Y eso duele más que cualquier síntoma físico. Duele mirar de frente al abandono que sentimos. Duele aceptar que nos fallaron. Duele ver que también nosotros nos fallamos. Pero ese dolor, cuando se vive desde la verdad, no destruye, purifica. En el silencio del cuerpo, muchas veces también habla Dios. No en forma de milagros espectaculares, sino en pequeñas revelaciones.
una lágrima que aparece sin razón aparente, una canción que de pronto te conmueve, una sensación de ternura hacia ti mismo. Esas señales sutiles son formas del alma de decir, estoy aquí, aún hay vida, aún hay sentido. Sanar no siempre es eliminar el dolor. A veces es entenderlo, abrazarlo, dejar de pelear con él. Cuando escuchas lo que tu cuerpo quiere decirte, puedes comenzar a caminar de forma distinta. No huyendo del malestar, sino con una conciencia nueva, con una intimidad que transforma. El silencio también puede ser un espacio de encuentro, de reconciliación contigo mismo, de recogimiento espiritual, de apertura a lo que no puedes controlar, pero sí puedes vivir con plenitud. Y en ese espacio, tu cuerpo deja de ser solo un objeto de sufrimiento y se convierte en un lugar sagrado donde puedes volver a ti, sin máscaras, sin deberes, sin juicios. En muchos hogares mexicanos, la vida transcurre entre ruidos, compromisos, noticias y deberes constantes. El silencio parece incómodo, inútil, hasta peligroso. Pero para el alma y para el cuerpo, el silencio es descanso. Es el espacio donde se reconstruye lo que fue herido, donde se suaviza lo que estaba tenso, donde por fin se escucha lo esencial. Haz la prueba. Quédate contigo mismo unos minutos al día, no para rezar de memoria, sino para escuchar lo que tu cuerpo y tu alma quieren mostrarte. Tal vez ahí descubras que no estás tan perdido como pensabas. Uno de los desafíos más profundos del envejecimiento y la enfermedad no es solo físico, sino emocional. Aprender a aceptar el cuerpo que tienes hoy, no el que tuviste hace 20 años. El cuerpo que ha cambiado, que ya no responde igual, que se cansa antes, que muestra sus marcas con claridad. En la cultura mexicana, donde se valora mucho la apariencia y la vitalidad como señales de bienestar, estos cambios pueden sentirse como una pérdida. Ya no soy como antes, me veo mal, ya no sirvo igual. Esas frases se escuchan con frecuencia, cargadas de una tristeza silenciosa. Pero detrás de ellas hay algo más profundo, un duelo no reconocido. San Juan Pablo II hablaba del cuerpo como una manifestación del alma, pero también como un misterio que evoluciona. No nacemos con un cuerpo estático, vivimos una transformación constante. Y cada etapa tiene su belleza, su dignidad, su lenguaje único. Aceptar el cuerpo que tienes hoy es un acto espiritual. No se trata de conformismo, sino de amor. Es mirar tu piel, tus cicatrices, tus arrugas, tus límites y decirte, esto también soy yo y sigo siendo digno de amor, porque lo eres, no por lo que puedes hacer o aparentar, sino por lo que eres, una vida encarnada, amada por Dios, habitada por un alma eterna. La publicidad, los medios e incluso muchas voces cercanas han impuesto la idea de que solo vale el cuerpo joven, fuerte, sin dolor. Pero eso es una mentira que destruye la paz interior. San Juan Pablo II, en su etapa más vulnerable, fue también más luminoso, porque su cuerpo, aunque deteriorado, irradiaba presencia, profundidad, entrega. Y esa luz no venía de sus músculos, sino de su alma reconciliada. Aceptar el cuerpo actual también significa dejar de compararte con quien fuiste o con quienes te rodean. Significa reconocer que cada etapa tiene su luz. Tal vez hoy no puedes subir escaleras sin dificultad, pero puedes mirar con compasión. Tal vez ya no bailas como antes, pero puedes consolar con palabras que solo se aprenden con los años. Tal vez el espejo ya no devuelve la imagen que quisieras, pero te devuelve verdad. Y la verdad es hermosa cuando se vive con dignidad. Este acto de aceptación no es pasividad, es una forma activa de amar. Amar tus límites, tus pausas, tu fragilidad. Es entender que el cuerpo no necesita ser perfecto para ser valioso. Necesita ser habitado con ternura, cuidado con paciencia, escuchado sin juicio. En México, muchas personas mayores se sienten invisibles, como si al envejecer perdieran voz, deseo o presencia. Pero eso es otra mentira cultural. Porque cada arruga cuenta una historia, cada cicatriz tiene un porqué, y cada paso más lento puede llevar a una sabiduría que el mundo necesita
desesperadamente. San Juan Pablo II proponía una mirada redentora del cuerpo. Incluso cuando duele, incluso cuando cambia, sigue siendo espacio de comunión, de experiencia divina, de encuentro con los demás. Tu cuerpo sigue siendo puente, no barrera. Aceptar el cuerpo que tienes hoy también significa cuidarlo desde el amor, no desde la exigencia. Alimentarte bien no por castigo, sino por gratitud. Descansar no por debilidad, sino por respeto. Moverte no para encajar en un ideal, sino para sentirte vivo. Cuando haces eso, algo en el alma se acomoda. Ya no peleas con tu reflejo, ya no niegas tu edad, ya no maldices tu dolor. Empiezas a vivir en paz con tu casa interior, y eso transforma todo. Quizás el cuerpo que tienes hoy no es el que soñabas, pero es el que sostiene tus días, el que ha sido testigo de tus amores, de tus pérdidas, de tus luchas, el que ha llorado contigo, que ha resistido más de lo que crees. Ese cuerpo merece tu gratitud, y cuando lo aceptas, cuando lo abrazas tal como es, te acercas a Dios. Porque solo desde el amor propio verdadero, el que nace en la verdad y no en la apariencia, se puede amar a los demás con plenitud. Hay una verdad que se vuelve más clara con los años. Todos dejamos una huella, no solo en los objetos que poseímos ni en los títulos que acumulamos, sino en los vínculos que tejimos, en las memorias que despertamos, en los gestos que repetimos sin darnos cuenta. Y sí, incluso en el dolor que atravesamos con dignidad. Tu cuerpo, aunque no lo parezca, también es parte de ese legado, porque fue con él que cuidaste, que abrazaste, que diste consuelo, que caminaste junto a quienes amas. Fue con ese cuerpo que enfrentaste pérdidas, que resististe injusticias, que seguiste adelante cuando nadie más entendía cómo lo lograbas. San Juan Pablo II vivió los últimos años de su vida mostrando al mundo su fragilidad sin vergüenza. Su cuerpo enfermo no fue escondido ni maquillado, fue compartido. Y en esa exposición tan humana, nos enseñó que el dolor vivido con amor tiene una fuerza transformadora. Muchas personas en México, especialmente en la edad adulta, llegan a sentir que ya no tienen nada que ofrecer. Que si ya no pueden producir, cuidar o resolver, han perdido su lugar. Pero eso es una visión equivocada, porque lo que más se recuerda no es la productividad, sino la presencia. No es lo que hacías, sino cómo lo vivías. Tu dolor, cuando es atravesado con humildad y entrega, deja huella en quienes te rodean. Enseña a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos. Les dices sin palabras, la vida también duele, pero no se acaba ahí. El amor sigue, incluso en medio del sufrimiento. Piénsalo. ¿Qué imagen guardas tú de los que ya no están? ¿La de sus logros? Tal vez. Pero sobre todo, ¿recuerdas cómo te miraban? ¿Cómo te hacían sentir? ¿Cómo enfrentaban los momentos difíciles? Eso es lo que permanece. Y eso es lo que tú también estás dejando. A veces creemos que el dolor nos quita valor. Pero en la espiritualidad de San Juan Pablo II, el sufrimiento, vivido con sentido, nos hace más humanos, más profundos, más capaces de amar. Porque solo quien ha pasado por la oscuridad puede acompañar a otros con compasión verdadera. Quizás no te has dado cuenta, pero con cada día que eliges seguir, con cada vez que aceptas tu fragilidad sin rendirte al cinismo, estás mostrando el tipo de fortaleza que realmente transforma. Una fortaleza que no grita, que no necesita ser reconocida, pero que deja raíces en el corazón de quienes te aman. Tu cuerpo habla incluso cuando ya no puedas hacerlo. Habla con su historia, con sus cicatrices, con sus silencios. Y cada persona que ha estado cerca de ti ha aprendido algo de cómo vives tu relación con él. Ese es tu legado silencioso. Tal vez tu nieta aprenderá a escucharse mejor porque te vio hacer pausas. Quizás tu hijo entenderá el valor del autocuidado porque un día te oyó decir, hoy me voy a descansar porque me lo merezco. Quizás una amiga recordará tu manera de sonreír
incluso con dolor, y eso le dará esperanza cuando le toque atravesar su propio desierto. Y tú al final podrás mirar tu vida sin miedo, sabiendo que tu cuerpo no fue perfecto, pero fue verdadero. Que no viviste desde la apariencia, sino desde el alma. Que no lo diste todo para ser fuerte, sino para ser real. Porque cuando el cuerpo ya no esté, lo que quedará será tu manera de habitarlo. Y si lograste vivirlo con gratitud, con fe, con compasión hacia ti mismo, entonces dejaste un testimonio silencioso pero eterno, que se puede envejecer con dignidad, que se puede doler con esperanza, que se puede vivir con amor, hasta el último aliento. Ese es el verdadero mensaje que tu cuerpo deja, y es más valioso de lo que imaginas. Hay un gesto que rara vez hacemos y, sin embargo, podría transformar nuestra relación con nosotros mismos. Bendecir nuestro propio cuerpo. No desde la vergüenza, ni desde la exigencia, sino desde el amor. Como quien acaricia una historia sagrada, como quien honra el templo donde habitó toda su vida. San Juan Pablo II enseñaba que el cuerpo es más que carne, es signo visible de una verdad invisible. Y bendecirlo no es un acto religioso vacío, sino una afirmación profunda. Mi cuerpo, con todo lo que es, ha sido instrumento de amor, de lucha y de fe. Imagina comenzar tu día poniéndote la mano sobre el corazón y diciendo, gracias por sostenerme una vez más. O al mirarte al espejo no juzgarte, sino decirte, te honro por seguir aquí, incluso con dolor. Esa bendición cotidiana puede abrir un camino de sanación emocional que la medicina no alcanza. Tu cuerpo merece ser bendecido por ti, no porque sea perfecto, sino porque ha sido leal, ha vivido contigo todo, y ahora, en esta etapa, no te pide más que lo abraces como es. No necesitas rituales complejos, solo necesitas presencia, palabras sinceras y la decisión de no seguir luchando contra ti, porque cuando bendices tu cuerpo, también estás bendiciendo tu vida. Y eso, al final del camino, es lo que más libera,